vamos porque hay muchos que están esperando. Dale. Y viste que esto es todo rivalidad, viste, Sí. de las marcas. Sí. La semana pasada hablaste del Falcon y algunos seguramente se quedó calentito porque quería esperar el momento de Y que sí. se hable de la Chevy y acá estamos. Sí, sí, sí. Acá Bueno, está. para que no se pongan celosos los amigos del Chivo. Vamos a hablar un poquito de cómo es que la Chevy se empieza a fabricar en Argentina y después haremos un repasito también de lo que fue su participación en el turismo carretera que sigue. Bueno, pues ya estos autos, digamos, se están empezando a despedir, ¿no? Sí, es lo que decíamos los recién. vamos saludando de a poquito hasta que bueno se produzca el cambio que está implementando la CTC. Exactamente, y modelos de los que vienen, de los que en algún momento también, porque no vamos a poder hablar acá en esta sección. Después seguiremos con ellos. Pero a diferencia de lo que pasa tal vez en otras categorías, en el turismo carretera siempre el vínculo, digamos, de los modelos que aquí se hicieron fuertes, también en la sociedad, bueno, está relacionado directamente con los Estados Unidos, ¿no? Autos que parten de ahí. Claro, el origen es Estados Unidos, claramente. Lo que nosotros llamamos Chevy, en Estados Unidos era el Chevrolet Nova, y que se empezó a producir en nuestro país a fines del año 69, ¿no? Para presentarlo en diciembre del 69. Lo curioso es que mientras en Estados Unidos nuestra Chevy fue a reemplazar a lo que sería la evolución de nuestro 400, pero fabricado allá, Ajá. Acá se lo posicionó como un auto por encima del 400. Es decir, no fue discontinuado el 400, convivió casi 5 años con la Chevy. Y entonces la idea de General Motors fue no traerlo como un auto que lo reemplazara, sino que lo posicionó un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque era un poco más grande. Claro. ¿No? Eso se hizo acá en la Argentina, porque en Estados Unidos era un auto económico en principio, ¿no? Tenía otro concepto. Acá ya de entrada vino a ocupar un lugar de tal vez más alto, ¿no? En cuanto al parque automotor argentino. Así es la característica de estos autos norteamericanos cuando vinieron acá, ¿no? Mientras allá fueron autos de entrada de gama que competían contra los europeos económicos, ¿sí? Contra el Volkswagen Escarabajo, con el Renault Dauphine y otros europeos. Acá se los pusieron como autos grandes, ¿no? Sí. Y lujosos, sin ser obviamente lujosos, ¿no? Claro. Y la Chevy tenía esa particularidad, como GM decidió que el 400 se siga fabricando, entonces lo quiso posicionar cerca de los autos grandes. ¿Cuáles eran los autos grandes? Bueno, el Ford Fairlane, los Dodge grandes, ¿no? Donde estaba, por ejemplo, el Coronado, como su nave insignia, el Rambler Ambassador. Digamos que en esa línea quiso jugar GM y lo puso en un lugar intermedio, porque en realidad el Chevy no tenía las dimensiones de esos autos, pero sí era más grande que el 400. O sea, en números te lo pongo. Hay casi 30 centímetros de diferencia entre un 400 y un Dodge. Bueno, el Chevy tenía 15 centímetros más que el 400, 15 menos que los otros. Entonces quedó ahí en un limbo, digamos, ¿viste? No era un mediano grande ni era un auto grande, ¿no? Bueno, y como pasa con muchísimos modelos del mundo, cuando llegan a estos mercados con un nombre determinado, Sí. a veces hay que cambiarlo porque puede la gente jugar con el nombre o puede sonar feo, o bueno, ha pasado con varios modelos. Se me viene algunos a la mente, pero justo el que se me viene a la mente no lo quiero decir porque es una mala palabra. Ya sé cuál es. El Mitsubishi. El Mitsubishi. Sí, pensé lo mismo. El Montero, ¿no? Exactamente. Pero no sé por qué me vino eso a la cabeza. No es por ustedes, chicos. Nada personal. La culpa, sí, de Rondi, que siempre jodía con eso. Bueno, acá en este caso, bueno, como decías vos, en los Estados Unidos era Nova. Claro, exacto. Y acá dijeron Nova. Exactamente. Nova no va. Claro, acá digamos alguien en marketing o en comercialización dijo, guarda que se puede asociar el Nova con esto. No va a funcionar, no va a andar. Y entonces dijeron, hay que poner otro nombre más pegadizo. Y entonces a algunos se le ocurrió ponerle Chevy, que en realidad es el nombre genérico que se le da a Estados Unidos a todos los Chevrolet. Casi como un apodo simpático, ¿no? Claro. O sea, las pick-up también son Chevy. Entonces acá fue como un nombre redundante. Chevrolet, Chevy, porque ese era el nombre. Exacto. Ese era el nombre oficial con el que. Pero bueno, funcionó. Realmente no sabemos qué hubiese pasado con la denominación Nova, pero este cambio para nuestro medio fue una decisión acertada de la gente de comercialización. Y de entrada vino un modelo 4 puertas, ¿no? Claro, se lo presenta a fines del 69, una única versión, 4 puertas, motor 230, ¿sí? El motor
intermedio que tenía General Motors. Y recién en 1970, el año siguiente, aparece la esperada coupé, ¿sí? Ya con el motor 250 y una versión también 4 puertas con el mismo motor, con decir, el Chevy SS con el motor 250, 4100 centímetros cúbicos, ¿no? Acá, digamos, le dan un poquito más le ponen un corazón más potente a un auto que tenía un mayor porte, como decíamos recién. Sí, bastante rápido el tema, ¿no? Primero la llegada del cuatro puertas y enseguida el año siguiente ya la coupé, como que en una época donde tal vez se tomaban más margen o más tiempo para las presentaciones, acá es como que empezaron rápidamente a evolucionar, ¿no? También en una época donde había muchas opciones, empezaba a haber muchas opciones. Exacto, aparecen las verdaderas coupé, tengamos en cuenta, estaba el Torino desde el año 67, comienzo del 67, y ese mismo año 70 aparece la coupé Dodge, la GTX, por lo tanto se empezaba a calentar el ambiente en lo que era el segmento de las coupés grandes, ¿no? Y después teníamos las coupés más chicas, el Fiat 1600, que fue el que reemplazó al 1500 por el lado de los europeos, ¿no? Bueno, ya nombraste que vino la coupé, la Super Sport, ¿no? En el 70, pero después sigue la evolución, viene ya el motor más potente, ya empezamos llegamos más adelante a lo que es la última etapa, digamos, ¿no? La Serie 2 y un auto que es el día de hoy que todos levantan como bandera, ¿no? Hay algo, sí, este modelo. podemos decir, primero hay una versión dentro del 4 puertas, una versión de lujo. El Chevy es el segundo auto de industria argentina que incorpora caja automática, ¿no? Hasta ese momento, sí, señor. Hasta ese momento lo tenía el Dodge Coronado como elemento. Y después viene la Serie 2. La Serie 2 es interesante porque la Chevy 2 puertas, Chevy Coupé, es un auto lindísimo, pero tenía techo vinílico, cromado, era muy seria, ¿no? Claro. Le faltaba Era esa muy formal. irreverencia que tenía el Torino. Más deportiva faltaba. Claro, le faltaba ese toque y entonces el presidente de GM de entonces habla con Jorge Ferreira Basso, quien en ese momento dirigía lo que era el styling, y él le propone hacer un auto más agresivo, con otros colores, con franjas, con otras llantas, sacarle obviamente el techo vinílico, quitarle cromados. Bueno, y ahí es que nace el Chevy Serie 2, y con estos cambios que fueron estilísticos, sin grandes modificaciones, ninguna modificación en realidad en la carrocería, y un toque en el motor que lo potencia a 170 HP, las ventas se triplican, o sea, con este toque estilístico que le da Ferreira Basso y la gente que lo acompañaba en el departamento de styling, ¿no? Entonces ahí aparece la Serie 2 como el auto deseable dentro de la gama GM, ¿no? Me acuerdo que hemos hablado acá del tema de Ferreira Basso en su momento y de la complicación que generaba pintarle la franja lateral, ¿no? Exacto. A la Serie 2. Exacto. Él hizo un prototipo junto con Jorge García, que era el otro de los diseñadores. Lo armaron ahí en la planta de San Martín. Hacen una reunión. Están todos de acuerdo con que ese auto va a andar bien. Pero el jefe de producción dijo, no, esto no se puede hacer en la planta porque es costoso, hay que separarlo de la línea. Tenía un montón de complicaciones. Al final se optó por que las franjas estas se pinten en un taller fuera de la planta, ¿no? Con lo cual se logró entonces que pudiese ser razonable desde el punto de vista industrial, ¿no? Y realmente fue un acierto. Sí, bueno, era muy casero todo eso, ¿no? En esa época. Claro, no existía el plotter de corte autoadhesivo que tenemos en la actualidad. Eso había que enmascarar y pintar con todo el tiempo que y creo que en la parte de atrás, ¿no? Donde sube era donde la primera la que les complicaba. La que digamos copiaba el parante C, pero todo era complicado, ¿viste? Porque era un auto largo y vos tenés que ser muy preciso donde colocás las plantillas, o sea que era una artesanía. Bueno, y llegamos porque en realidad uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿cuántos años estuvo fabricándose la Chevy en Argentina? No son tantos. Es muy poco. Para la vigencia que tuvo después, para toda la repercusión que sigue teniendo hasta el día de hoy. Exacto, eso es un dato muy importante porque fueron poquitos años, desde el 69 hasta el 78, cuando General Motors cierra sus dos plantas, la de San Martín y Barracas. Fueron apenas 64.000 unidades, 18.000 de las coupé, ¿no? Con esa cantidad chica, digamos, para lo que fueron sus rivales de más peso. Claro. No digo más peso, de los que lograron más volumen de producción y ventas.
dejó marcada a fuego una historia muy intensa en lo comercial y por supuesto en lo deportivo. ¿Y se sabe por qué? Porque, o sea, momento difícil también de la Argentina, el mercado lo hemos visto con varias marcas, con varios modelos, pero ¿por qué toma en definitiva la decisión General Motors de irse de la Argentina en ese momento? Mira, tuvo unas caídas de ventas realmente notables. El último año General Motors quedó noveno entre 10 fabricantes, estamos hablando de producción y venta, ¿no? Apenas tenía el 2% del mercado nacional, cuando en otras épocas la cifra que estaban por más de los 2 dígitos, ¿no? Y tuvo pérdida de 38 millones de dólares, la filial argentina. Por lo tanto, en Casa Matriz dijeron, muchachos, hasta acá llegamos. Entonces le bajaron con autos que realmente la Chevy tenía mucho más para dar. Pero bueno, hubo varios motivos. Esta superposición de la Chevy con el Chevrolet 400 no fue muy buena, digamos, para la marca. El Opel K180 no resultó ser el auto mediano que hubiese venido bien, no porque no fuese un mal auto, sino porque hablaremos en algún momento en detalle de eso. Pero bueno, son un poco a grandes rasgos lo que podría explicar el porqué de ese desenlace. Bueno, tenemos la pata deportiva, ¿no? Obviamente todo esto nos lleva incluso hasta el día de hoy. Pero bueno, hubo un comienzo, ¿no? Y hubo una época realmente muy fuerte, donde las Chevy de nombres tan importantes, ¿no? Vemos a Satriano, vemos a tantos que dejaron marcado a fuego, ¿no? Una serie de acontecimientos históricos en el TC, sobre todo, muy importantes. Sí, a diferencia de lo que el otro día hablamos con el Falcon, que debuta de manera semioficial, con algunos pilotos bancados por concesionarios, cuando debuta la Chevy en el 71, ya estaba constituida el equipo oficial de General Motors, ¿no? Organizado a través de la red de concesionarios. Y debutan lo curioso es que debutan los 4 puertas, ¿no? Es un equipo oficial donde está García Veiga y Marito García en el año 71, ¿no? Que GM tenía el equipo de TC, el equipo de Sport Prototipo, o sea que había hecho una apuesta fuerte por el automovilismo. Le va relativamente bien, quedan cuarto en el campeonato del 71 y recién en el 72 debuta en la Coupé con Marinkovic como piloto. Esa Coupé que se restauró, yo estuve incluso, lo recordamos, ¿no? A Carlos Marinkovic, que se nos fue no hace mucho tiempo. Sí, exacto. Y bueno, de quien tengo el placer de tener en mi poder el libro que sacó hace también poco tiempo. Y que, bueno, con su correspondiente dedicatoria, así que está guardado en un lugar muy especial de mi casa. Digo, se restauró esa Coupé y me acuerdo que fui a un evento al Club Autos Sport donde la presentaron y compartí con él ese momento también muy agradable, ¿no? Así que algo en lo que trabajó mucho su hijo Martín, ¿no? Y toda la familia para poder restaurarlo y tenerlo ya en óptimas condiciones. Y donde uno ve también cómo corrían, ¿no? Cómo eran los autos de esa época, haces el comparativo con los actuales y ves cómo evolucionó todo, ¿no? Exacto. Que eran verdaderos monstruos del manejo, ¿no? Esos tipos que arriba de esos autos hacían locuras, iban muy fuertes. Vos ves esas ruedas angostas y vos decís, iban a 250 en alguna recta. Y tramos y grandes premios, terrible. De tierra. Bueno, así pasaban las cosas que pasaban, ¿no? Exacto. Pero bueno, digo porque seguramente en algún evento se van a encontrar aquellos que les gusta participar de esos encuentros con esta Coupé que marcó también parte de la historia del TC y la primera Coupé en sumarse a la categoría, ¿no? Bueno, obviamente después a partir de ahí vinieron muchas más. Exacto, tuvimos la otra mítica Coupé que es el 7 de oro de Roberto Moura, ¿no? Que tiene ese récord de las 6 carreras consecutivas y a pesar de eso no pudo ser campeón, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Exactamente. Y bueno, después pasó lo que terminó sucediendo en Lobos cuando pierde la vida en esa carrera en la que se queda incluso con la victoria, ¿no? Porque se corta la carrera y se toma él como ganador, en un año que venía también para finalmente lograr ese campeonato con Chevrolet. Exacto, ¿no? Lo interesante es la Chevy recién va a lograr campeonatos a fines de la década del 70, 79, 80 con Espinosa, y recién en los 90 empieza a tener un protagonismo importante, digamos, ganando títulos, ¿no? Claro. La Chevy tiene 18 títulos en TC. La gran mayoría a partir del 90 en adelante con Satriano en adelante, ¿no? Y el último, Canapino, en el 2019. Canapino, que es el más ganador, es Ortelli, tiene 7 títulos, Canapino tiene 4, ¿no? Y Traverso 3 son los pilotos que
llevaron la marca a lo más alto, ¿no? Bueno, repasamos un poquito también parte de la historia, ya no podemos poner a hablar de todo lo que generó la Chevy en la historia, porque, bueno, como dijimos, igual que con el Falcon la semana pasada, estaríamos días enteros hablando, sí, programas enteros. Exacto. Pero en algún momento, ¿por qué no ir a algún acontecimiento puntual para retomar lo que es un modelo que sigue marcando historia, ¿no? Y además, como decía, se viene la renovación en el TC, Así es. pero ¿cuántas categorías en la Argentina hay que van a tener seguir teniendo este modelo que van a seguir. como bandera, ¿no? Para Seguro, competir? seguro. El Falcon y los demás modelos, ¿no? Que vemos actualmente en el turismo carretera va a seguir vigente durante muchísimo tiempo más, ¿no? Seguro. Hay muchos zonales que tienen los autos bastante parecidos a los tradicionales TC. Exacto. Así como hoy seguimos viendo categorías con Fiat 600, con Fiat 128. Yo creo que eso va a quedar. Mientras haya algún casco que todavía se puede usar, sigue para y adelante. Mecánicos ingeniosos para que hacerlos andar, va a haber. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un gusto. Bueno, ahí tuvieron a la Chevy también y todo lo que fue el regreso aquí digamos, el ingreso a la Argentina de este modelo allí en la década de 70, fines de los 60, comienzos de los 70. Bueno, ya seguimos con Carburando Radio. En confianza, elija Chevy de Chevrolet. Chevy Super. La inversión que más se disfruta. En familia. Chevy Super.